Hola, buenas tardes. El Grupo Sánchez Pineda y una servidora Erika Siu les damos la bienvenida una vez más a esta su emisión de Genética Empresarial. Hoy con dos invitados muy especiales de las dos vertientes. Por el lado del SAT tenemos al licenciado Alejandro Buenabad Madrigal, que es el administrador de servicios al contribuyentes de Veracruz 2. Y por el lado del contribuyente, el contador y maestro Carlos Sánchez Pineda. Gracias. Amigos, como siempre es un gusto estar aquí platicando de un tema pues que nos ha traído a todos pues con algunas inquietudes, dudas, qué es lo que va a suceder para el 2016, la contabilidad electrónica. Alejandro, bienvenido. Erika, bienvenido. La contabilidad electrónica que ya es una realidad, motivado sobre todo ahora sí por la multa. Claro. La multa y otras situaciones más. Pero entrando en materia y aprovechando tu estancia aquí con nosotros, tu reunión con nosotros, quisiéramos que nos hablaras en sí a nivel macroeconómico, ¿cuáles son las expectativas fiscales que tiene el gobierno federal para el 2016? Gracias, Carlos. Muy buenas tardes. Gracias por invitarme nuevamente a este espacio, donde vamos a tratar de hablar sobre la reforma fiscal de manera muy concreta, porque el tiempo nos podría llevar prácticamente todo el día. Algo que acabas de comentar sumamente relevante, creo yo, y que hay una expectativa enorme, es respecto a la contabilidad electrónica, una circunstancia de la cual considero no nos vamos a poder escapar ningún contribuyente. Ya se publica el día de ayer por parte del jefe del SAT, en donde las asociaciones religiosas se encuentran obligadas, como cualquier otro contribuyente, a presentar contabilidad electrónica, y este es un elemento que hay que tomar muy en cuenta, porque estamos en espera que se resuelvan poco más de 22,000 amparos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la obligatoriedad y la constitucionalidad. Hay que tomar también en cuenta, Erika, que ahora que se publicó también por parte de la Suprema Corte de Justicia que no es anticonstitucional el cancelar el certificado de sello digital para los contribuyentes que se portan mal, también nos da un parámetro para saber hacia dónde va orientado este año, sin duda, el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Y justamente una medida que no debemos dejar de perder es la parte macroeconómica. Yo creo que es determinante saber cómo está la economía del Estado mexicano, las fuentes de ingresos donde provienen los recursos públicos, que no hay mucho para dónde hacerse, o es del petróleo, que hoy en día representa, del 42% que representaba, hoy en día representa el 19% de los ingresos totales, de los ingresos tributarios, que es donde vamos a ver una fuerte posición de la administración tributaria, y del empréstito público. No hay otra fuente, o las divisas traen un número importante de recursos, pero estas tres son las principales y hay que estar atentos a ellos, porque entonces, si el petróleo baja y el recurso por la parte del petróleo sigue siendo menor, en algún lado le vamos a tener que subir, y seguramente será en la eficiencia tributaria, que significa hacer mejor el trabajo de fiscalización. No hay otra forma de hacerlo, ¿no? Perdón que te interrumpa. Hablando de la eficiencia, hay mucha expectativa en referencia a las revisiones electrónicas. Obviamente por declaraciones del jefe del SAT, en donde primeramente señaló que había 30,000 auditorías pendientes o en programa, pensando en programar, y después le bajó. Después dijo que era 17, 16, 15 y finalmente 14. Hay otra declaración en donde dice las revisiones electrónicas empiezan en julio. Y leí en el cual señala en donde va a ser por renglón específico. Yo haría un ejemplo, no sé si estoy bien, en donde en mi contabilidad que yo subo, en impuestos a pagar, tengo una cantidad que no he pagado y me van a requerir esa cantidad simplemente porque ya es un pasivo a favor del fisco. Claro. Sin duda, yo creo que ese mecanismo de las revisiones electrónicas nos va a dar para mucho de qué hablar durante todo el año, y que ciertamente, como bien comentas, se han hecho proyecciones para este 2016
entre unas 10,000 y unas 16,000 revisiones a partir del segundo semestre, totalmente electrónicas, derivados de la información con que el SAT cuenta. Las reglas de resolución miscelánea contemplan inclusive ya que la información que el SAT contiene en sus bases de datos puede ser usada justamente para el ejercicio de esta revisión. Quiero ser muy preciso en señalar en este caso, Erika, Carlos, que no necesariamente provienen de la información de la balanza de comprobación que se va a subir mes con mes a partir de marzo. Puede venir de la no información del contribuyente que no sube nada, pero que tiene comprobantes fiscales digitales emitidos. Sí. Ese es un rubro específico que se llama ingresos. Y si no hay pago y no hay balanza porque no hay contabilidad, pues es un ejercicio de fiscalización inmediato. ¿Por qué? Porque está dando elementos que nos van a poder determinar que el contribuyente está teniendo ingresos, pero no está reportando pagos. Claro, es que actualmente ya existen muchos medios. Va a estar la balanza de comprobación, están los FDI, está la información que ya emites también de los trabajadores, están los bancos, que era el primer chismoso, ¿no? Decían por ahí. Hay mucha información ya donde el SAT puede detectarnos. Desde luego, y a lo mejor alguien piensa, Carlos, que no enviando, por eso pone el ejemplo, la contabilidad de enero, pago la multa de 5,000, supongamos que así fuera, porque me sale más barato, entonces no voy a ser sujeto de fiscalización electrónica. No, la revisión electrónica que ya está contemplada en el 53B del código, ya te va a permitir iniciar con la información que tienes, que podrían ser, por ejemplo, los ingresos de los FDIs, la información del banco y la información de las retenciones. Supongamos que pudiera ser así de la nómina. Pudiera determinarse ya a través de este procedimiento el proceso de te envío la notificación, te hago saber que hay diferencias, te envío un oficio de preliquidación, como ya lo establece la reforma en el 53B que te comentaba del código, y te doy a conocer lo que yo considero que es la parte que me debes. Tú, si quieres alegarlo en los siguientes 15 días, me dirás y aportarás las pruebas suficientes para poder desvirtuarlo, y si no, se convierte en un oficio de liquidación ya determinante para que pague el contribuyente. Es que la balanza de comprobación sigue dando miedo, ¿eh? O sea, aunque te digas, es un complemento a lo que ya cuenta con el SAT, de alguna manera es información, aunque la puedes meter a un nivel, la puedes meter a dos, dependiendo, ¿no? De lo que tú consideres. Pero ahí viene información que quizá el SAT no tenía de primera mano. Hablando, por ejemplo, de préstamos, que es así, por ejemplo, ¿no? Los préstamos que se dan, hablando de sociedades, que se dan entre los socios, obviamente tienen que reunir ciertos requisitos para que no sean considerados dividendos y demás. Entonces, esa información podía estar oculta quizá ante los ojos del SAT, pero ahora, ¿qué pasa? Pues esas cuentas empiezan a tener movimiento. Es correcto. Y empieza a decirte, oye, vi que tienes ahí, tan solo en los préstamos. Después de que ya pasa el tiempo y no pagas el préstamo, pues esa deuda se vuelve un ingreso para ti. Claro. ¿Cuánto tiempo la vas a tener mostrándole al SAT sin movimiento una cuenta acreedora, una cuenta de un proveedor? Desde luego. Sí, serán insumos que efectivamente no conocíamos hasta la revisión y que ahora van a permitir desde un simple clic el saber que esa cuenta acreedora pues sigue estando de la misma manera durante tiempo y no hay movimiento, ¿no? Como tú bien comentas, sin duda será un ejercicio interesante de ver cómo lo vamos a recibir nosotros, de qué manera se va a interpretar, y así habrá, y si me permites el comentario, Carlos, muchos de los que se dedican al tema de la contabilidad, preocupación porque hay veces en que hemos llevado las cosas de manera incorrecta a nivel de asiento contable, que van a desnudar a la empresa de frente de la autoridad, y que por alguna mala práctica en la contabilización, pues nos va a estar comprometiendo en cuanto a las revisiones que lleva a cabo la autoridad, ¿no? Mira, vamos a criticarnos como contadores. Y te voy a decir una cosa. Nosotros, y te voy hablando principalmente yo, durante 30 años hicimos una contabilidad fiscal. Claro. Nos aplicamos a determinar y calcular impuestos, y la contabilidad nos proporcionaba datos para, en aquel entonces, determinar el componente inflacionario. Luego, el ajuste por inflación, igual. Pero ahora las cuentas son sensibles a la operación, hablando desde bancos, clientes, inventarios, proveedores, utilidades, ingresos, costos, gastos, y todo ello te tiene que llevar en el sentido de la operación de la empresa.
Pienso que la autoridad va a conocer el volumen de operación mes a mes, en lugar de estar esperando a la declaración anual que presentas en marzo, empiezas el acto de fiscalización no en ese año, sino al siguiente año, y ya te llevó 2 años y medio, y si había una diferencia, pues la pagaba el contribuyente. Claro. En su caso, ¿no? O se defendía. Pero hoy por hoy está la contabilidad muy sensible. Yo he dado cursos de contabilidad, y lo primero que les digo, esta es una contabilidad financiera. Tenemos que hacer un parteaguas en el sentido de que esta es la contabilidad financiera y esta es la contabilidad fiscal, la determinación de la utilidad contable contra el resultado fiscal. Y en ese sentido llegar al ISR diferido. Claro. Hace rato platicaba yo del ISR diferido, en el sentido de que nos anticipamos al impuesto, pero el resultado contable, que es lo que realmente le llama la atención a los socios, porque en algunas empresas, cuando se van a decretar dividendos, van a decir, ¿qué es lo que señala? ¿Cuánto hay de cufines? Yo le digo, espérame, ¿te interesan los cufines o te interesan las utilidades devengadas? Porque eso puede ser muy radical, puedes tener pérdida y puedes tener cufín. Y en ese sentido, te digo, eso no es posible. Claro. Digo, no tienes derecho a utilidades. Claro. Porque tu utilidad tiene que salir de la operación. No porque tuviste un estímulo de una deducción inmediata y no pagaste ese impuesto de la renta, o pagaste un impuesto de la renta reducido prácticamente, y aquí tienes una cantidad. Obviamente aquí en el ramo o en la parte fiscal tienes cufines reducidos, y aquí tienes una utilidad de este tamaño. Vienen los socios y dicen, yo quiero mis utilidades contables. Pero si es al revés, ¿sí? Te dicen, quiero mis utilidades fiscales. Sí, desde luego. Yo creo que va a ser un parteaguas sumamente importante para toda la parte contable, para poder regresar a las bases financieras y poder hacer un trabajo importante respecto de la contabilización, porque sin duda va a ser la tranquilidad que el socio de la empresa tenga respecto de no de su cumplimiento fiscal como tal, como tú lo venías comentando, sino también de que la parte financiera vaya registrándose de manera adecuada. Me parece que va a ser un momento de oportunidad sumamente importante para los que nos dedicamos a esto, que realmente hagamos las cosas de manera correcta. Sí, regresar a los principios de Paul & White, del famoso librito de contabilidad, y en el cual entrar a las normas de información financiera, ¿sí? Presentación, revelación, etcétera, etcétera, ¿sí? Y presentar correctamente tu contabilidad, partiendo de que haces una buena contabilidad. Vas a tener una buena declaración. Estoy preparando un curso que precisamente estoy abarcando de la depuración de las cuentas que tenemos que hacer por ejemplo. ¿Por qué? Porque ahorita estamos hablando de que ahorita estamos en febrero, pero llega marzo y tenemos que depurar las cuentas de diciembre, que es el cierre del ejercicio anterior, pero que es la balanza inicial ¿de qué? De la contabilidad electrónica de muchísimos contribuyentes. Razón, motivo para depurar. Y hay que depurarlo no solamente en el aspecto contable, sino también en el aspecto fiscal. Si nos pueden estar pasando ahí algunos ingresos, algunas deducciones que son efectos como ejemplo, un ejemplo. Le debo a un proveedor y ya pasó un año y resulta que el proveedor ya castigó, y yo soy ajeno a todo. Ya hizo el aviso de créditos incobrables, y resulta que eso es un ingreso presunto. Claro. La autoridad sí lo sabe porque tiene el aviso. Tiene el aviso, y ahora resulta de que con ese aviso a mí me van a generar un ingreso. Desde luego. Y tiene que avisarte, ¿no? Digo, pero por algo sencillo que es no depurar una cuenta. No depurar cuentas. Lo va a llevar a un rubro específico, y ya es donde efectivamente la autoridad tendrá la facultad para poder crecer, valga la redundancia, la facultad de comprobación y mostrarte. Y a mí me parece sumamente interesante el procedimiento, que insisto, viene en el 53B. Quizás ya venía el procedimiento descrito desde antes, lo que modifica es la multa,
que va de 5,000 a 15,000 pesos caso de no presentar la contabilidad electrónica, pero que sí, o sea, agarrando esos rubros, la autoridad determinará cuál sería el monto presumible de ingresos no declarados o de la cantidad que te falta pagar, ponértelo de conocimiento en el buzón tributario. Se activa a partir de este año de manera muy eficiente el tema del buzón tributario. Te va a dar a conocer un oficio de observaciones de manera previa que se puede convertir en una liquidación definitiva si no lo aclaras dentro de los 15 días siguientes. Aquí va a haber también una parte importante, Erika, en donde vamos a tener que estar muy pendientes de los mensajes del buzón tributario, porque este año será un mecanismo en el cual el SAT le dará más auge a las notificaciones por esa vía, que permitirá la comunicación con el cliente, principalmente en las revisiones electrónicas, ¿no? Sí, ahorita la publicidad del SAT está, ponte, ¿no?, en orden con el asunto del buzón tributario. Correcto. Sobre todo porque te va a mandar el aviso. ¿Cuántos días va a tener el contribuyente para que él se entienda como notificado? Si el contribuyente recibe el aviso, y vamos a hacer el ejemplo del buzón tributario, cómo funciona, el 17K del código establece la obligación de que hay que tenerlo, no es una opción. Tú lo das de alta, el buzón tributario, con tu firma electrónica, y pones una cuenta de correo electrónico o hasta 5 cuentas de correo electrónico. El SAT te va a mandar un mensaje a las cuentas de correo electrónico que tú decidas que son tus medios de comunicación. Lo envía a las 5 y te avisa que hay un mensaje pendiente de leer. Si tú no lo quieres leer porque no te quieres enterar, ¿sí?, se establece a través de reglas de carácter general que se da por notificado al cuarto día. Te va a dar 3 días para que lo leas. Y si no, al cuarto empieza a correr el término. Lo hayas abierto o no lo hayas Lo hayas leído o no lo hayas leído, que es lo crítico. Y esa parte viene bien dispuesta justamente en el 53, que sería la parte más riesgosa del contribuyente. ¿Por qué? Porque si no lo lee, pasa el plazo de los 15 días, se da la hipótesis del 134 del código, fracción tercera, que establece que hay impedimento para la notificación o que se opone al acto de notificación, y entonces me voy por una publicación por estrados. Y los estrados son electrónicos, otra vez. Y de alguna manera no se entera el contribuyente y le vamos a estar liquidando una cantidad que el día de mañana la podríamos hacer efectiva a través de la cuenta bancaria, a través de los bienes muebles, y si no existe ninguno de estos, directamente en el domicilio a través del procedimiento administrativo de ejecución, ¿no?, que es lo crítico. Te quiero hacer un comentario. Fíjate que cuando yo tengo la oportunidad de hablar en un foro o en un curso, yo pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen ya su dirección electrónica para su buzón tributario? Me dice el 50% sí, el 50% no. ¿Hay una multa para aquel que no tenga el buzón tributario? El capítulo de infracciones y sanciones no contempla una multa como tal por no tener un buzón tributario, pero el problema, creo yo, que no es la sanción, sino el efecto que va a tener, porque no voy a poder. Te pongo un ejemplo. Se reforma también en la parte de la reforma fiscal el artículo 22 del código, y se establece un artículo 22B o 22D, si mal no recuerdo, respecto a las devoluciones. Las devoluciones de impuestos se presentan a través del buzón tributario. ¿Qué pasó con aquellas empresas que se ampararon en contra de la contabilidad electrónica y el buzón tributario? Tienen que usar el buzón tributario. Lo que pasa es que en el amparo le concedieron la suspensión provisional contra la contabilidad electrónica, pero también contra el buzón tributario. O sea, se fue de largo, la Suprema Corte se fue de largo, les ofreció la suspensión temporal, y ahora son pedinches. No podemos hacer otra cosa más que suspender el acceso al buzón tributario, y ahora hay empresas que no pueden presentar la devolución o no pueden presentar el aviso de compensación. ¿Por qué? Porque nos ordenaron no dejarlo pasar. Mira, pasa igual que con el tema de la firma electrónica. Claro. Cuando surgió el tema de la firma electrónica, muchos contribuyentes se ampararon y dijeron, yo no voy porque tenías que ir, y la huella, y la firma, y la foto, ¿no? No la voy a usar, yo no. Ok, está bien, también se les concedió, no la uses. Pero ¿qué pasa? O sea, después de cierto tiempo se vuelve indispensable. Desde luego. No puedes hacer trámites, no puedes en su momento devoluciones, aunque no fuera en este caso. Ahora el IMSS también te está pidiendo la firma electrónica. Es lo mismo que pasa con el buzón, aunque yo no quiera. Claro. Tarde o temprano lo tendré que usar, porque el mismo procedimiento, la misma actividad que tengo que tener con el SAT, me lo va a exigir. Me lo va a exigir. Pero además, recuperando el comentario del contador Carlos, hay una sanción asociada, no, pero el riesgo y el costo pueden ser muy superiores a cualquier sanción, porque puede haberme afectado de manera grave
si no me entero lo que está en el buzón tributario. Pero yo hago mi comentario porque, mira, nosotros somos, y hablando sin decir nombres, pero estamos hablando de muchísima gente que quiere saber cómo puede salir. Si no lo hago, no va a pasar lo que sigue. Pero ahora que tú nos estás dando esta explicación, quiere decir que si no lo haces, de todos modos va a ser. Tarde o temprano tener el efecto. El efecto, vas a sentir el efecto. Y el efecto, obviamente, me decía una persona X, dice, es que yo realmente, yo no hago operaciones. No haces operaciones, sí, pero tienes cuenta de cheques, sí, tengo cuenta de cheques. Y en la cuenta de cheques tienes tu registro de causantes en el momento en que la abriste, sí tiene mi registro de causantes, pero yo no vendo ni compro. Y entonces, ¿cómo mantienes los depósitos? También para expedir cheques. Entonces, ese es tu CFDI, lo que van a hacer es sumar, no restar, así, porque dice, los depósitos los depósitos que deberán de referirse a la contabilidad deberán de estar estimables, te van a hacer una estimativa, 59 de código. Y es que ahora para abrir una cuenta bancaria el banco te pide que tu alta y las anteriores dentro de también. las obligaciones. Entonces, de todas maneras ya mucho de las equivocaciones de los contribuyentes, sobre todo personas físicas, es pensar que tienen su cuenta fiscal sí, y la personal. Ya actualmente eso no existe, bueno, nunca ha existido, ¿no? Siempre de alguna manera todo se complementa. Y toda esta información, el SAT cuenta con ellos, es una realidad. La información respecto de las cuentas en las cuales se tienen inversiones y en las cuales se tienen operaciones como las que comentas, el SAT tiene conocimiento de ellas, inclusive de los créditos, es decir, inclusive del gasto, inclusive de las tarjetas. Cuando se tiene que hacer una revisión a una persona física que aparentemente no tiene ingresos, pero tiene mucho gasto, pues bueno, la información se solicita a la Comisión Nacional Bancaria, se reporta el total y ahí ves los flujos que tiene, que ese es otro de los temas, la discrepancia fiscal que podía caer el contribuyente si no cuida justamente ese balance, ¿no? No hay una cuenta fiscal como tal, se entendía que la fiscal pues era lo que reportaban al fisco y la personal pues no la veía nadie, ¿no? Eso es una gran mentira y esto sí podría ocasionar una discrepancia que podría poner en riesgo al contribuyente. Como tú comentas, Carlos, a lo mejor, ¿no? O sea, no me voy a enterar que ya me están notificando una auditoría porque no tengo un buzón tributario, pero mi cuenta se está teniendo movimientos, ¿no? Sí, y al final de cuentas, pues ya te la embargaron, ¿no? Y no tienes ni cuenta ni nada por el estilo. Que yo creo que aquí eso es lo que forma parte de, pues, de la informalidad. Yo veo que cada vez hay más efectivo. Hay mucho efectivo ya. Yo lo veo porque cuando voy a cargar gasolina, ¿quieres factura? No, no quiero factura. ¿Quieres factura? No, no quiero factura. Y se paga con billetes o con dinero, ¿no? Dinero. La razón es que realmente, creo yo, que sin ofender a nadie, no tenemos una cultura fiscal. Y eso es motivo de, obviamente, y sin hablar mal de las cosas, pues del periodicazo, ¿no? Claro. Lo último de Moreira y lo último de Peña Nieto y lo último de quién sabe qué, por aquí, por ahí, porque tenemos clientes que nos dicen, yo no voy a dar dinero para que se lo roben, pues es que es constitucional. Sí, pues es una obligación de hacer que está puesta en la Constitución y que es de alguna manera imposible que uno deje de hacerlo. Efectivamente, hay mucha informalidad, hay mucho uso de efectivo y lo que va tratando la autoridad de cerrar son estos ciclos donde se mueve el monto de operaciones en cantidades grandes. Aquí vale la pena hacer el señalamiento de la reforma que se da también en el Código Fiscal de la Federación sobre la transferencia de información inmediata entre la autoridad mexicana y la autoridad de Estados Unidos, ¿no? Ya habíamos visto que por ahí del 2002 se había aprobado la ley FATCA, el cual obligaba a compartir información en donde ya se localizan aproximadamente 174,000 registros. Estos son causantes, son contribuyentes que viven en México, pero tienen cuentas en el extranjero. Ya esto dio frutos, ya hay resultados iniciales y que puede dar información muy positiva para la parte que tú comentas, Carlos. Es decir, me llevo el recurso de aquí, lo hago en efectivo, lo pongo en cuentas en el extranjero, tengo inversiones allá, tengo intereses que me están generando ganancia
que no lo estoy reportando acá. Los flujos pequeñitos, pues esos sí son por volúmenes grandes porque son más personas, ¿no? Que es donde trabajamos nosotros en materia del combate a la informalidad, tratando de incorporar más contribuyentes a algo que también tuvo una reforma importante, que fue el régimen de incorporación fiscal, ¿no? Sí, sobre todo en el tema que estabas platicando de la información que se da entre países, que ya no nada más es Estados Unidos, estamos pensando mucho que es México, Estados Unidos, pero también con la reforma del código, pues realmente sí, ya eso es información que tiene que ver con varios países. Sobre todo empresas multinacionales, ¿no? Que es lo conocido como el BEPS, en donde lo que se trata es de, y perdón por expresarlo de esta manera, se trata de pegarle a las grandotas, para ver dónde se llevan el dinero. Que ocultan el dinero en lugares de una baja imposición tributaria para tener beneficios, y diría uno, pues a lo mejor del 1 o 2% del beneficio total, ¿no? Pero ese ahorro en millones de dólares, pues es muchísimo. Entonces lo que está haciendo México junto con la OCDE es juntando información que va justamente, forma parte ya de la reforma de este 2016, en donde van a tener que informar acerca de la estructura maestra de... hacia dónde se llevan sus capitales, ¿no? Exactamente, de estas empresas, las partes relacionadas no nada más en México, sino en otros países, para ver cómo se están distribuyendo los capitales y que esto nos deje ver si efectivamente se está tributando de manera adecuada en México o no. Sí, ahí hay un alcance muy importante en los términos del 67H, que es la información del primer semestre, no esperar a la declaración anual y información tal como lo señalas, en el sentido de que dame quién es tu parte relacionada, cuáles son las operaciones que realizaste, qué tipo de operaciones realizaste, qué montos son, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ya los grupos ya no están tan sueltos, pudiéramos llamar con esa palabra, tan sueltos, ya están más, deben de hacer las cosas con mayor precisión, hablando fiscalmente, y que obviamente, quién sabe en el futuro hasta dónde vaya a parar, ¿no? Claro, porque todos los países que están en este acuerdo con la OCDE tienen que recibir la misma información todos, con la informativa maestra, creo que se llama, ¿no? Sí, es una declaración informativa maestra que contempla justamente la información del grupo a nivel se va haciendo chiquita la maestra, empezamos más chiquitas hasta que la hacemos nacional. Por país, ¿no? Son 3 declaraciones informativas. Nos vamos a un pequeño corte, síganos escuchando. Pero pequeño. Gracias. Seguimos aquí con Erika y con el licenciado. Y vamos a tratar un tema que es muy interesante, que trajo beneficios a un gran sector, motivado porque la iniciativa señalaba que serían hasta 50 millones de pesos y quedó en 100 millones de pesos para las personas morales y personas físicas de la sección segunda del capítulo segundo del título cuarto. ¿Sí? Aquí también es algo importante que llegó todavía pudiéndose aplicar para el 2015, siempre y cuando las adquisiciones se hicieran en septiembre, octubre, noviembre y diciembre, ¿sí? El último cuatrimestre, ¿sí? Y a partir de 2016, algo que me llamó muchísimo la atención, es que no aplica para el coeficiente de utilidad. Correcto. Sí, las reglas vienen siendo similares, ¿no? A lo que ya se trataba antes como... Pero esa excepción es importantísima, imagínate. Simplemente ya no es deducción para efectos anuales, sino también para fiscales. Que muchos de nosotros, cuando determinábamos el coeficiente de utilidad y teníamos una deducción aplicable en el ejercicio, pues prácticamente a la hora que lo retirábamos para el coeficiente, pues nos daba un coeficiente alto. Claro. Alto. ¿Por qué? Porque si hablamos de una construcción de 20 millones de pesos al 74%, porque volvió a salir el 74%, pues era una cantidad importante de deducción. A la hora que ya no la retirábamos para determinar el coeficiente, ya era un coeficiente importante, ¿no?
Así es. Hay otros dos rubros, ¿no? Aparte de las personas físicas y morales, hasta por el tope de 100 millones, el sector de generación de puentes, el otro es la generación de construcción. Es construcción de puentes y el otro es el suministro de energía, que esta reforma de hecho estuvo muy enfocada a ese sector. A la ley de energía. Para mejorar. Hidrocarburos. ¿Qué partes no entran? Ese también sigue muy similar a lo que ya veníamos manejando en deducción inmediata, no entra mobiliario y equipo. No entra automóviles y no entran los que tú dices otros. Otros, ¿no? exactamente. Porque de alguna manera cada activo fijo debe de tener una descripción, debes de saber a qué rubro pertenece. Pero a veces por estrategia dices otros, pues esos no los vas a poder contemplar dentro de la deducción inmediata. Que parece ser un efecto bastante positivo, y ahí le voy a pedir al maestro Carlos que nos explique el efecto que tendría no considerarlo para efecto del cálculo del coeficiente de utilidad para que quede un poquito más claro, pero que este beneficio que viene en la ley del impuesto sobre la renta, en disposiciones de vigencia temporal de dicha ley, contempla el estímulo de la deducción inmediata que se realice por parte de personas físicas y morales cuyo ingreso del ejercicio inmediato anterior no hayan sido superiores a 100 millones de pesos. O sea, es un umbral bastante alto para empresas micro, pequeñas y medianas que pueden desarrollar infraestructura, pueden tener inversión importante en sus empresas que les puede ayudar, excepto lo que comentabas, excepto automóviles, mobiliario y equipo de oficina, y bienes no identificables, ¿no? Que estén en el rubro de otros que no se puedan ver. Pero por ejemplo, eso que comentaba el maestro Carlos hace un momento acerca de la construcción, si hubo inversión en ese tema, es hasta el 74% que me puedo llevar a cabo deducción inmediata durante el 2016, que hay que tomar en cuenta que tiene 2 periodos de vigencia, 2016-2017, pero que si yo invertí en septiembre a diciembre del 2015 en este catálogo que aparece justamente en el artículo 3º de disposiciones de vigencia transitoria, pudiera yo aplicar ese beneficio en la declaración anual ahorita, del 2015, y eso efectivamente llevaría a un efecto muy positivo, porque la reducción del impuesto sobre la renta sería importante. Claro, también la deducción, otro de los rubros importantes era que me permitía utilizarla en los pagos provisionales 2016 y 2017. No así en 2015 porque obviamente ya los meses ya pasaron. Únicamente lo puedo aplicar en la declaración anual. Y como bien lo dices, tenemos nuestra clasificación de activos y dependiendo del rubro de la actividad que realicemos es el porcentaje que nos vamos a poder deducir. Claro. Un 80, un 70, dependiendo. Que ese apunte es muy importante porque te lo vas a poder deducir en 2016, la inversión que realices, entre el número de pagos provisionales que te resten del ejercicio. A lo mejor la inversión la programas, hay por ahí alguna línea de crédito, la tomo en consideración, lo llevo a inversión ahorita en el mes de abril y me restarían para adelante, que son 8 meses, tengo que dividir la inversión, tengo que tomar el porcentaje de la deducción que me corresponde por el tipo de inversión y dividirla entre el número de meses que me restan en los pagos provisionales para acabar el ejercicio y aplicarlo en la misma cantidad durante todo lo que me resta, ¿no? Sí, y aclarando algo que es importante, las disposiciones de vigencia son el 2015, 2016 y 2017, obviamente porque se termina el sexenio que está ahorita y lo que vaya a pasar en el 18, pues prácticamente no sé qué vaya a suceder por ese lado, ¿no? Y quiero aclarar que los aviones, siempre y cuando sean para la aerofumigación agrícola solamente, ¿no? Y en cuanto, en el sentido de podrán invertirse en la infraestructura, esto está muy apegado hacia pues una buena proyección, una buena propuesta del Ejecutivo en el sentido de la reestructuración que se está dando tanto en Petróleos de México como en Comisión Federal, de que entre el tercero, llámese privado, en el sentido de entrar a la economía. Yo creo que nos tardamos mucho en hacer eso. Ese segmento que comentas, que es en la parte de infraestructura, carretera, en la parte de caminos y puentes, que no tiene límite, yo ubico así, de los 100 millones de pesos, hay que tomar en cuenta que se acaba de promulgar la ley de zonas específicas, de zonas especiales, económicas especiales, donde hay un proyecto que va
desde la parte sur de Veracruz, de la parte de Coatzacoalcos, para pegar con Chiapas, para el efecto del tránsito de mercancías y que pueda haber también un despegue de la economía de ese sitio. Justamente estas reformas van pegadas a ese tipo de estrategias para que pueda ser una inversión amplia y pueda ser deducible de manera inmediata. Yo creo que quienes se dedican a ese sector tienen un momento muy especial de oportunidad que es necesario explotar y aprovechar, ¿no? Sí. Te voy a comentar algo que yo lo viví. Cuando empezaba yo, ahora sí, a hacer mis pininos, yo trabajé en el gobierno federal en una de las áreas en donde el director era don Hugo Cervantes del Río, que era el secretario de la presidencia, ¿sí? Y entonces había un proyecto, que yo creo que lo revivieron, de tomar el istmo de Tehuantepec, una especie como Panamá. Claro. Panamá, en el sentido que es la parte más delgada de la República, y que ha estado por años y por años y por años, ahí ha estado. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque el barco se va a ahorrar, pues diésel, días que son muy importantes, ahorro de días, y llegando, que por eso es parte de lo que tiene Tuxpan, y lo que tiene Veracruz, llegar a la otra parte del Pacífico. Desde luego que esa parte es muy importante el desarrollo que pueda tener y ojalá podamos verlo capitalizado dentro de poco, porque sí es una ruta que efectivamente acorta la distancia entre el Pacífico y el Golfo, que ayuda a llevar la carga, y vamos a hacerlo de manera muy, muy práctica, de la zona oeste a la zona este de Estados Unidos, que es donde cuesta más trabajo transitar la mercancía del otro lado, pasando por esta zona, que es el istmo de Tehuantepec, y haría mucho más rápido a la parte de arriba de Estados Unidos, que inclusive darle la vuelta por el canal de Panamá si viene por Asia, ¿no? Entonces, pues bueno, hay la intención de desarrollar esa zona, y que yo creo que, insisto, los que se dedican a la parte del desarrollo de infraestructura carretera, de puentes, de caminos, y la parte de la energía eléctrica y el transporte de hidrocarburos, van a ver efectivamente un beneficio inmediato que yo creo que es lo que no pueden dejar de perder en este momento. ¿Por qué? Porque el ahorro va a ser significativo en materia de impuestos de la renta, ¿no? Claro. Sí, sí. Y sobre todo porque les ayuda a financiarse. Claro. Hablando de las personas, pues, personas morales que se dedican a la construcción, pues van a acumular, dependiendo de cuánto les paguen las estimaciones y demás, pero una ayuda en la deducción es de regalo, ¿no? Desde luego. De hecho, esta reforma no tuvo muchos cambios estructurales. O sea, la reforma 2016 vino a ser como complemento de lo que ya teníamos o lo que había quedado por ahí del 2014, y algunos recovecos por ahí en el RIF, que es el que siempre anda ahí moviéndose por todos lados. Sí. Hicieron adecuaciones. Antes de pasar a lo del RIF, también siguiendo el camino de las inversiones, pues que nos regresaron a los 175, ¿no? El tema de la deducción de los automóviles, que estaba en 130, y que pues bueno, regresó al monto de los 175,000 por automóvil. Ya habían aumentado un poquito porque regresaban al monto que pero tenían haciendo una aclaración, y yo siempre lo digo porque, vaya, las que venden autos te dicen todo lo que no tienes que hacer y te dicen que sí lo hagas. No, sí. Resulta que arrendas un vehículo, y ¿cuál es el requisito de la deducción del vehículo? De la renta del vehículo, que el vehículo que estás alquilando no tenga un precio mayor de 175, que es el autorizado. Entonces, claro, sacas un Audi que vale 500,000 pesos y sientes que con la factura que te dieron de arrendamiento ya es deducible. Claro. Entonces ven la factura, dicen Audi. Yo no sé si yo no he alquilado carros, pero tendría que estar poniendo el precio del carro. Claro. Entonces existe la proporcionalidad, la proporcionalidad en el sentido de la renta misma y de los gastos inherentes. Otra cosa también es, hablando de carros, el famoso arrendamiento financiero. Puedo decir, las agencias, con tal de vender, dicen todo es deducible porque es renta. No es renta, es la adquisición. Es una operación financiera, que en el paso del tiempo sí posiblemente puedes llegar a ser dueño del vehículo, pero
si tiene una de las opciones terminales que señala la ley de títulos y operaciones de crédito, porque ahí está regulado el arrendamiento financiero. En la ley del impuesto a la renta únicamente conceptualiza lo que es arrendamiento financiero. Entonces, ahí es otra situación. Lo digo por los 175,000 pesos. Muchos contribuyentes, bueno, como dice el contador, vas a la agencia y te dice, réntalo con opción a compra. Claro. Entonces ya no es arrendamiento puro, es arrendamiento financiero y ya no es el mismo tratamiento, es más, las mismas normas de información te dicen que son la madre de prácticamente, ¿no?, de los registros contables, cómo es que lo vas a llevar a cabo. Entonces ya no es una renta, ya no puedo hacerlo deducible mes con mes, digo, suponiendo que siguiera los límites y demás, ¿no?, que me establece la ley. Ya tengo que manejarlo como un activo fijo y tengo que aplicarme una deducción de inversión. Exactamente. Ya no puedo aplicarme una renta. Es correcto. ¿Por qué? Porque cuando es así con arrendamiento financiero, en el mismo contrato viene el valor del vehículo y las rentas. No, espérame, ahora están poniéndole valor total de rentas. Digo, es el MOI. Claro. Es que sabes que las agencias estaban hasta, bueno, ¿no?, con colmillo, hasta manejaban hasta dos. Uno aquí, el que vas a mostrar fiscal, y uno aquí entre... Queda con nosotros para el tema del pago, ¿no? Sí. Sí. Y algo que también vino en beneficio es el estímulo que tienen las personas físicas sobre dividendos distribuidos, ¿no?, en el cual hay una reducción del 10% sobre el impuesto empresarial, de que obviamente los 2 primeros años pues es el 1 y es el 2, pero el tercer año es el 5, quiere decir que tienes un descuento de un 5% sobre sobre decreto de dividendos. Que hay que recordar que en el 2014 que se reforma, pues hay un impuesto adicional del 10%. Sí, del 10%. Son los dividendos que se ganen o que se generen por parte de los socios, ¿no? Que aquí viene un estímulo pequeño, siempre que se reinviertan nuevamente las ganancias y que va buscando, pues bueno, a paliar ahí el tema de los... Y volvemos al tema inicial, el subir la balanza. Tienes, por ejemplo, si no querías con dividendos o con utilidades decretadas antes del 2014, claro, tenías que identificarlas en tu contabilidad. Claro. Del 2014 para atrás, del 2014 para adelante, para que no para que no pagaras ese 10%. Exacto. Si subes tu balanza y no tienes eso identificado, el SAT te va a decir, aplica el 10% porque no me lo identificaste. Era una de las opciones que te daba de no te lo voy a tomar en cuenta siempre y cuando me lo identifiques en tu contabilidad. Desde luego. Y hablando de contabilidad y hablando de los dividendos, señaló en la reforma de 2014 que tenías que hacer una separación entre los dividendos anteriores, es decir, 13 para atrás, y los que fueras ganando del 14 para adelante. Si no lo haces, si no identifican, todos se consideran que están sujetos al impuesto empresarial, del 10%. Yo, amigos contadores, háganlo, porque si no, les va a costar la chamba, porque va a tener que pagar. Directo al socio. El socio, el 10%, porque no es a la empresa. Exacto. La empresa paga la tasa empresarial, la tasa del 30% del impuesto a la renta, y la persona física, socio, paga el 10%. ¿Sí? Así que parte de esa depuración pues es separar, ahora sí, porque pues obviamente ya al subirlo vamos a tener que determinar dividendos por pagar. ¿Sí? ¿Qué? ¿Ya? Bueno, pues amigos, le damos las gracias aquí al licenciado por su buen decir, su buen comprender, y que nos comprendan, ¿no? Desde luego, eso sin duda. Muchas gracias, Carlos, por invitarme nuevamente a tu programa, y esperamos estar en la próxima edición aquí contigo. Sí, siempre serás bienvenido, tantas veces tengas tiempo y nos quieras acompañar, aquí adelante. Erika, gracias. Gracias, un placer como siempre. Sí, bueno, amigos, muchas gracias. Sí, dudas, preguntas, tanto para un servidor como para los del panel, a carlos@sanchezpineda.com.